septiembre de 2021. En la ciudad de Asunción, a un día del mes de septiembre, en antesala al despacho del magistrado Carmelo Castiglioni, 9 piso Torre Sur, cumpliendo con los protocolos sanitarios y distanciamiento social, se encuentran reunidos el miembro del Tribunal de Apelación, el presidente Carmelo Castiglioni y el vicepresidente magistrado Lino Infram, ante mí actuaré la quinta sala Irene Huey a fin de realizar el sorteo del magistrado propinante de los expedientes que se encuentran en estado de autos para sentencia y autos para resolver conforme a lo dispuesto por resolución 8262/2020 de la Corte Suprema de Justicia. Este acto es transmitido a través de la plataforma digital habilitada por el tribunal, que será divulgado por los sitios oficiales. El método de sorteo es el mismo de todos los sorteos, que está publicado en el acta en el Facebook y que se puede visualizar. El número 1 identifica al magistrado Carmelo Castiglioni, que es el presidente. El número 2 identifica al magistrado Linneo Infram, que es el vicepresidente. Y el número 3 identifica al magistrado Alejandrino Cuevas, que es el vocal. El primer expediente, Roger Francois Michel contra Carlos Alberto Monge sobre nulidad de acto jurídico. Espera, antes de sortear, Sí. es importante que aclare que por fuerza mayor no presente el... Sí, el vocal, el magistrado Alejandro caso, Cuevas, sí. sí, con la presencia del presidente y el vicepresidente Sí. de la sala. Prosigo con el sorteo del primer expediente. Sí, los autos caratulados Roger Francois Michel Boción contra Carlos Alberto Monge Zamudio sobre nulidad de acto jurídico. El número es el 2, que le identifica al magistrado Linneo Infram como propinante. El siguiente expediente, Fernando Marcial Moreno contra el Ministerio de Educación sobre cumplimiento de contrato. El número es el 3, que le identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. El siguiente expediente, Víctor Ramón Fabala Núñez contra la Procuraduría sobre indemnización de daño moral. El último número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, reconstitución, Mirta Azucena Gómez contra Mariana Zarza sobre juicio ejecutivo. El número es el 2, que le identifica al magistrado Linneo Infram como propinante. Regulación de los abogados Fernando Gaspar Villalba y Francisco Cabrera en Octaviano Jiménez sobre sucesión. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. El siguiente expediente, María Amalia Muñoz, viuda de Avelar sobre sucesión. El último número que se encuentra en la urna es el 1, que identifica al presidente de la sala, Carmelo Castiglioni, como propinante. El siguiente expediente, Liliana Rosano Morini Bernal contra David Yasnet Pistili sobre retención de inmuebles. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. El siguiente expediente, Banco Nacional de Fomento contra Sixto Arévalo sobre ejecución hipotecaria. El número es el 2, que identifica al magistrado Linneo Infram como propinante. El último número que se encuentra en la urna es el 1 y corresponde a Cooperativa Nazaret contra Esther Concepción Duarte y otras sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo, y se identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, Darío Isaac Trinidad contra Central de Seguros sobre indemnización, corresponde al propinante. El número 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni. Regulación del abogado Ángel Núñez en Roberto Portillo contra Roque Jacinta Vareiro sobre nulidad de acto jurídico. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. Regulación del abogado Felipe Santiago Rojas en Avelina Rosa Jiménez contra el Ministerio Público sobre acción de juicio ejecutivo. El número que queda en la urna es el 2, que identifica al magistrado Linneo Infram como propinante. Fermec S.A. contra Ignacio Ramírez Escobar sobre acción de juicio ejecutivo.
El número es el 2, que identifica al magistrado Linoy Fran como propinante. Juan Gregorio Silvero González sobre sucesión intestada. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. El siguiente expediente de regulación del abogado Andrés Simón Flecha en Pedro Oscar Irala contra David Zarza sobre resolución de contrato. El número que queda en la urna es el 1, identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente compulsa cooperativa multiactiva de ahorro contra Teobaldo Anastasio Obreo y otros sobre el reconocimiento de deuda y cobro de guaraníes. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Reconstitución Banco Sudamérica contra Roque Ramírez Parquet sobre cobro de guaraníes. El número es el 2, que identifica al magistrado Linoy Fran como propinante. Celso Cañiza Paredes y otros contra Compañía General de Servicios sobre nulidad. Corresponde al magistrado Alejandrino Cuevas por ser el número 3, el último número que se encuentra en la urna. Regulación del abogado Fabio Arnaldo Cuevas Pastor en Elena Ada María Pane de Pérez contra Esther Ramírez sobre retención de inmuebles. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. Diego y Stefano Mónaco contra Solís S.A. y otros sobre obligación de hacer escritura pública. El número es el 2, identifica al magistrado Linoy Fran como propinante. Regulación del abogado Lucía Yacusic en Lourdes Galvez Pinto contra Inverfin sobre indemnización. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente de regulación de la abogada Miriam Andrea Rode en gestiones contra Olga María Elena Morel Ascona sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 2, que identifica al magistrado Linoy Fran como propinante. María Luisa Asunción Ramona García de Paredes sobre sucesión intestada. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación de Robin Miranda en Ruth Analia Pou contra el Ministerio de Salud sobre amparo. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. César Víctor Cubilla Peralta contra Julia Isabel Bogado Chamorro sobre divorcio a petición de una sola de las partes. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Laura Noemí Espinosa Rojas contra Hernán Isidro Aguilera sobre disolución de la comunidad conyugal. El número es el 2, que identifica al magistrado Linoy Fran como propinante. Ángel Gustavo Arieti Gamarra contra Tex sobre acción de impugnación de asambleas. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. Fredes Vinda Alcaraz de Álvarez y otros contra IPS sobre ejecución de resoluciones judiciales. El número es el 2, que identifica al magistrado Linoy Fran como propinante. Eucarión SRL contra Concertación Avanza País sobre enriquecimiento sin causa. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Reconstitución del Banco de Fomento contra Jan Walter Ferreira sobre ejecución hipotecaria. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. Regulación de la abogada Gladys Alves en Interfisa contra Virginia Elisa Ojeda y otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 2, que identifica al magistrado Linoy Fran como propinante. Mario Espino Lavaez contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre ejecución de resoluciones judiciales. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación del abogado Anastasio Argaña en reconstitución del BNF contra Pablo Simón sobre ejecución. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante y que es el último número que se encontrará en la urna.
El siguiente expediente de regulación de segunda instancia, Ricardo Darío Gayol, en Cooperativa Credivil, contra Manuel Colevil, sobre el juicio ejecutivo. El número es el 2. Identifica al magistrado Linel Fran como propinante. Regulación de segunda instancia, Francisco Carvalho Mutz, en carpe diem sobre quiebra. Doctor, quiero hacer una aclaración. Este expediente, carpe diem sobre quiebra, integra magistrado de otra sala y se incluyó no se hizo la salvedad, por error no se incluyó. Integra el doctor Mercado y él sería el que estaría en el lugar del inhibido. ¿Quién es el inhibido? Creo que... Sí, no, él integra. Sí, este podemos dejar para hacer posteriormente, para aclarar eso en el acta, ¿sí? O podemos sortear el número, indicar a quién corresponde y voy a hacer la aclaración al final. Sí, sortea nomás. Bueno, entonces con la aclaración en la nota de que corresponde al número 3 que le identifica al magistrado según lo que consta en el acta, que es el número 3, el expediente sorteado por la regulación de segunda instancia. Regulación de segunda instancia, Mauro Isama Careño, el Marta Beatriz Pérez Brun y Gabriela María Pérez Brun contra Julio Ramón Lesme y otros sobre pago por consignación. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación de segunda instancia, Gerardo Luis Acosta y otros en César Gustavo Martínez Brito contra la Costa, Centro Médico y Sanatorio San Roque sobre indemnización de daños. El número es el 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente son dos regulaciones de Florencio Gauto, en Florencio Gauto Jiménez, en Vanessa Samaniego contra Lucas Benítez sobre obligación de hacer escritura pública. El número es el 2, que le identifica al magistrado Linel Fran como propinante. Regulación de segunda instancia de los abogados María José Pérez y otros en María José Pérez Giampieri contra la asociación de Carlos Braulio. El número que queda en la urna es el 3, que le identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. Regulación de segunda instancia, abogado Gustavo Rojas Zárate. En la regulación de Gabriel Santa Cruz, Francisco Tanner. El número es el 3, que le identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. Regulación de Álvaro Balinotti, Pedro Martínez y Marta Beatriz Martínez contra Rosa del Carmen sobre exclusión de heredero. El número es el 2, que identifica al magistrado Linel Fran como propinante. Regulación del abogado Hernán Raúl Ocampos. En su regulación, el expediente principal es Vivian Elizabeth. El número es el 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación de segunda instancia de Carolina Vera y otros en consorcio TX contra la Municipalidad de Asunción sobre cobro guaraníes. El número es el 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Luego la regulación del abogado Fabricio Andreotti en Tamame Umeya sobre divorcio. El número es el 3, que le identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. La regulación de segunda instancia del abogado Oscar Luis Tuma en Banco de Fomento contra la Molienda. El número es el 2, que le identifica al magistrado Linel Fran como propinante. La regulación de segunda instancia de Liz Natalia Rodríguez Oviedo en Rufino Agustín contra Nora Lucía Villagra. El número es el 2, que identifica al magistrado Linel Fran como propinante. Regulación de segunda instancia de la abogada Vidal Molinas Cabello en Role contra Elías Mijael. Son dos regulaciones, y también de la abogada de las que en el mismo expediente. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante.
Regulación de segunda instancia de el abogado Coronado González en tercería de mejor derecho del mismo abogado. El número es el 3, que le identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. Informe de recusación con expresión de causa contra el juez de primera instancia en el expediente David Casado de Amenazúa contra Teresa Balcevich sobre ejecución hipotecaria. El número es el 2, que identifica al magistrado Linei Fran como propinante. El siguiente expediente ella integra magistrados de otras salas y es el CIEG contra Banco Nacional de Fomento y otros sobre acción autónoma ¿Y nulidad. este informe de recusación? Sí, ese sorteo recién. El magistrado Linei Fran salió propinante. ¿Y el anterior? El anterior, regulación de segunda instancia Coronado al magistrado Alejandrino Cuevas. Sí, en el siguiente expediente se encuentran individuos los magistrados Linei Fran y Alejandrino Cuevas, integran en su reemplazo a los magistrados Miguel Ángel Rodas y Guido Coco. El número es el 3, en este caso se le asigna al magistrado Guido Coco como propinante. El siguiente expediente son dos expedientes, un divorcio y una disolución de Yuri Estefan Cuyagua contra Nelia Florentín de Cuyagua. El último número que se encuentra en la urna es el 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, Daniel y León Conticelli contra Mafre de Seguros sobre cumplimiento del contrato, se encuentra inhibido el magistrado Alejandrino Cuevas. En su reemplazo integra el magistrado Neri Villalba. El número es el 2, que identifica al magistrado Linei Fran como propinante. El siguiente expediente se encuentra inhibido el magistrado Alejandrino Cuevas, integra en su reemplazo la magistrada Verónica Velázquez. En la regulación del abogado Roberto Ruiz Díaz en Gabriel Tradei contra el CID sobre nulidad de actos jurídicos. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Luego de la regulación de segunda instancia, el abogado René Adilio Aranda en NUT contra ANDE sobre indemnización de daños y perjuicios. Está inhibido el magistrado Carmelo Castiglioni. Integran su reemplazo la doctora Verónica Velázquez. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. El siguiente expediente, regulación del abogado Antonio Solfansi en Copex Sanjo contra Carlos Virgilio. En este expediente hay una regulación de primera instancia y una de segunda instancia. Se encuentran inhibidos los magistrados Linei Fran, el magistrado Alejandrino Cuevas, integran en su reemplazo la magistrada Mirta Osuna y Osvaldo González. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, regulación de Heriberto Borja y Miriam Torres en Marcelo Barreneche. El doctor Carmelo Castiglioni se encuentra inhibido, integra en su reemplazo la doctora Estela Maris Zárate. El número es el 2, que identifica al magistrado Linei Fran como propinante. En siguiente expediente son dos regulaciones. Marcelo Jiménez en la regulación de perito Augusto Mengual en el expediente Petrobras. Se encuentra inhibido el magistrado Linei Fran, integran su reemplazo la magistrada Antonia López. Y el número 3 le identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. La regulación del abogado Raúl Codas en Bancopar contra Yasu Sociedad Anónima sobre cobro de guaraníes. En este expediente todos los magistrados de la quinta sala se encuentran inhibidos. Integran en su reemplazo la magistrada Antonia López, Valentina Núñez y el magistrado Osvaldo González, que serán el orden para el sorteo 1, 2 y 3. El número es el 3, que le identifica al magistrado Osvaldo González como propinante. El siguiente es recusación con expresión de causa promovida por los abogados Enrique Ferreira y Salda Carrillo en Banco Itaú contra Raquel Modesta Galeano. Inhibido se encuentra el magistrado Alejandrino Cuevas.
integra en su reemplazo la doctora Mirta Osuna y el número es el 1 que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Esta es una queja que se concedió y es en el expediente Juan Carlos García Cáceres contra la sucesión de Ursino. Queda todavía un número en la urna. El magistrado Linneo Ifrán se encuentra inhibido, integra en su reemplazo el magistrado Enrique Mercado, que es el asignado propinante de este expediente. El siguiente son los autos caratulados Sudameris Bank contra MIT y otros sobre cumplimiento de contrato. En ese mismo expediente hay una regulación de la abogada María Asunción Constantini. Se encuentra inhibido el magistrado Linneo Ifrán. Integra en su reemplazo la doctora Mirta Osuna. El número es el 3 que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como preopinante. El siguiente expediente es Financiera Paraguaya Finexpar contra César Luis Vargas Velázquez sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El magistrado Linneo Ifrán se encuentra inhibido, integra en su reemplazo la doctora Mirta Osuna. El número es el 2 que identifica a la doctora Mirta Osuna como propinante. El siguiente expediente, Fara Gisela María Riquelme Cuevas y Claudia Aguilera sobre indemnización de daño moral. Se encuentran inhibidos los magistrados Carmelo Castiglioni y Linneo Ifrán. En su reemplazo integran las magistradas María Mercedes Guillermini y Enrique Mongelos. El último número que se encuentra en la urna es el 1 que se le asigna a la doctora María Mercedes como propinante. El siguiente expediente es FIC de Finanzas contra Laura Ojara sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Se encuentra inhibido el magistrado Alejandrino Cuevas, integra en su reemplazo la magistrada María Mercedes Guillermini. El número es el 3 que identifica a la magistrada María Mercedes Guillermini, que está en reemplazo del magistrado Alejandrino Cuevas. Entonces la doctora es propinante. El siguiente, regulación de segunda instancia, Carlos Benítez Valmelli y Eduardo Olivieres en Rixofam contra Puerto Fénix. Se encuentran inhibidos los magistrados Carmelo Castiglioni y Linneo Ifrán. Integran en su reemplazo el magistrado Juan Carlos Paredes y el magistrado Giuseppe Fossati. El número es el 2 que identifica al magistrado Giuseppe Fossati como propinante. El siguiente expediente, Andrés Eduardo Schutter Berra contra Fundación Azoleu sobre nulidad de actos. Se encuentran inhibidos los magistrados Carmelo Castiglioni y el magistrado Linneo Ifrán. En su reemplazo la doctora Valentina Núñez y el magistrado Enrique Mercado. El último número que se encuentra en la urna es el 1 que identifica a la magistrada Valentina Núñez como propinante. El siguiente expediente, Javier Benítez Ortiz contra Silverio Jara sobre indemnización. Se encuentra inhibido el magistrado Alejandrino Cuevas, integra en su reemplazo el magistrado Osvaldo González. El número es el 2 que identifica al magistrado Linneo Ifrán como propinante. El siguiente expediente, Procuraduría General de la República contra Aníbal Gavilán sobre acción autónoma de nulidad. El magistrado Alejandrino Cuevas se encuentra inhibido, integra en su reemplazo la doctora Valentina Núñez. El número es el 3 que le identifica a la magistrada Valentina Núñez como propinante. Esos son todos los expedientes sorteados. Después se sortearon electrónicamente nuevos expedientes, que esto se va a subir al Facebook, doctor, si querés le doy lectura. Sí, entonces los nuevos expedientes que fueron sorteados electrónicamente se suben al Facebook y pueden visualizar en el acta que va a ser firmada por los magistrados presentes. Entonces con esto damos por terminado y bueno, en la plataforma, el acta.